El pastor, el rey y las cicatrices que lo hicieron invencible. La primera vez que David sostuvo una honda, no sabía que estaba sosteniendo el futuro. Era solo un niño, con los pies hundidos en el polvo de los campos de Belén y las manos callosas por guiar a las ovejas bajo el sol implacable. Sus hermanos mayores y más fuertes partieron a la guerra, mientras él se quedó atrás, enfrentándose a lobos y leones con nada más que un palo y una fe obstinada. No hubo gloria en ese trabajo. Solo soledad, noches frías y la certeza de que, si fracasaba, el rebaño quedaría diezmado. Pero fue allí, en la oscuridad, donde David aprendió su primera lección: la adversidad es el lugar donde Dios forja a sus generales. No en palacios, no en batallas aplaudidas, sino en valles donde nadie ve. Cuando el león rugió, no corrió. Cuando el oso avanzó, no tembló. No porque no tuviera miedo, sino porque ya lo había decidido: si Dios está conmigo, no importa el tamaño del enemigo. Años más tarde, en el valle de Ela, esta misma convicción le hizo enfrentar a Goliat. Mientras los soldados de Saúl temblaban ante el gigante, David solo vio a un hombre, grande, sí, pero todavía un hombre. La segunda lección estaba ahí: la fe no niega la magnitud del obstáculo, simplemente se niega a ser definido por él. Con una piedra y una honda derribó lo imposible. No por la fuerza, sino por una certeza que ningún escudo podría bloquear: la batalla ya estaba ganada en los cielos incluso antes de comenzar en la tierra. Pero la victoria no le llevó directamente al trono. Luego vino la envidia de Saúl, las lanzas arrojadas contra la pared mientras David tocaba el arpa, los años huyendo como un paria, durmiendo en cuevas, traicionado por los aliados, perseguido como un criminal. La tercera lección fue la más dolorosa: después del milagro viene el desierto. Dios no promete atajos. La unción entre sus hermanos no lo libró de la soledad, la victoria sobre Goliat no le libró de la traición. La vida de David gritaba una verdad incómoda: las mayores bendiciones a menudo se obtienen a través de las peores heridas. En Siclag, cuando los amalecitas quemaron su ciudad y se llevaron a sus mujeres, sus hombres amenazaron con apedrearlo. David, el ungido, el conquistador de Goliat, ahora lloró hasta que se le acabaron las lágrimas. Pero allí, entre las cenizas de lo que quedó, aprendió la cuarta lección: la fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse cuando todo cae. Pero David se animó en el Señor su Dios, no porque el dolor desapareció, sino porque decidió creer que Dios todavía estaba escribiendo su historia, incluso cuando las páginas parecían rotas. Cuando finalmente llegó a ser rey, David podría haberse amargado. Después de todo, ¿cuántas veces lo habían traicionado? ¿Cuántas noches había pasado con miedo? Pero en lugar de construir muros, bailó delante del arca. En lugar de guardar rencor, perdonó a Saúl mientras estaba vivo y lamentó su muerte. Quinta lección: la gratitud es la memoria del corazón que se niega a olvidar las manos que lo sostuvieron. Aunque estaba herido, decidió adorar. Aunque era rey, nunca olvidó que era pastor. Y luego vino Betsabé. Adulterio, asesinato, la mancha que ningún salmo podría borrar. Cuando Natán lo enfrentó: tú eres el hombre. David podría haberse justificado. Después de todo, él era el rey. Pero él cayó de rodillas: he pecado contra el Señor. Sexta lección: la humildad no es debilidad, es el coraje de enfrentar tu propia sombra y aún buscar la luz. El arrepentimiento no borra las consecuencias, pero restaura el alma. Y fue desde este lugar quebrantado que David escribió: crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Pasaron los años y las batallas continuaron. Absalón, su amado hijo, se rebeló y casi lo destruye. David huyó una vez más, esta vez con el corazón destrozado no por los enemigos, sino por su propia carne. Séptima lección: a veces el dolor más grande no proviene de quienes nos odian, sino de quienes amamos. Y, sin embargo, cuando Absalón murió, David gritó: hijo mío, ojalá pudiera morir por ti. El amor, incluso herido, no se doblegó ante el odio. En la vejez, cuando le fallaron las fuerzas y las guerras ya no eran suyas, David hizo algo especial. Sorprendente, preparó el camino para Salomón. Octava lección: el verdadero liderazgo no se mide por lo que construimos, sino por lo que dejamos listo para los que vienen después. Podría haberse aferrado al poder, pero eligió ser un puente. Podría haber guardado secretos, pero compartió sabiduría. Porque entendió la novena lección: los legados duraderos se hacen con las semillas plantadas,
no con las coronas salvadas. Y cuando la muerte se acercaba, David ya no lloró más. En cambio, elogió. David sirvió a la generación de su tiempo, no porque fuera perfecto, sino porque fue fiel. 10ª lección: la vida no se trata de trofeos, sino de lealtad en pequeños actos que nadie ve. El niño que se enfrentó a los leones, el poeta que cantó salmos, el rey que cayó y se levantó, todo esto fue un solo hombre, marcado por una 11ª lección: Dios no elige a los que están calificados, Él califica a los elegidos. Y la calificación se consigue a través de las cicatrices. Hoy, milenios después, su nombre todavía resuena. No porque nunca falló, sino porque nunca se rindió. 12ª lección, la más silenciosa y la más poderosa: la victoria final no es de los que nunca cayeron, sino de los que, aunque cayeron, se levantaron con Dios. David fue pastor, guerrero, poeta, traidor, rey y penitente. Pero, sobre todo, fue un hombre que, en las sombras y en las luces, aprendió a bailar con Dios, incluso cuando la música era lúgubre. Y eso es lo que hace la adversidad: no nos define, pero revela quiénes somos realmente. Y si hay algo que la vida de David grita a través de los siglos es esto: las batallas no existen para destruirte, sino para revelarte. El viento aullaba entre las colinas de Belém, llevando consigo olor a lana mojada y a tierra removida. El joven pastor, ahora un hombre de cabello plateado, cerró los ojos y sintió el peso de la corona que nunca había deseado. No era el oro lo que lo oprimía, sino el recuerdo de las manos que lo habían ungido en secreto, mientras sus hermanos ni siquiera lo consideraban digno de ser llamado al sacrificio. Samuel, el viejo profeta, había derramado el aceite sobre su cabeza con lágrimas en los ojos, como si ya hubiera visto el fuego por el que tendría que pasar el niño. David no sabía entonces que la unción era también una sentencia. Los años le habían enseñado que ser elegido no era un privilegio, sino un llamado a cargar con el peso de lo que otros no podían ver. Cuando Goliat cayó, el pueblo cantó su victoria, pero nadie vio las noches en las que despertaba sudando, escuchando el eco del grito del gigante mientras se desplomaba. Cuando Jerusalén pasó a ser suya, sonaron las trompetas, pero las piedras de la ciudad retenían el sonido de las pisadas de Urías elitita, caminando hacia la muerte que David había escrito con su propia mano. Y cuando Absalón, su hijo, colgado de la encina por los cabellos, aún vivió lo suficiente como para darle una mirada de traición y dolor, David comprendió que incluso el perdón de Dios tenía un sabor amargo, como miel mezclada con ceniza. Aprendió a llorar en silencio. No había gloria en las cicatrices que marcaron su alma. La primera llegó cuando Saúl, loco de celos, le arrojó su lanza durante el banquete, y David, todavía con el pan en la mano, comprendió que la lealtad no protegía a nadie. La segunda fue la noche en que Mical, su esposa, lo llamó tonto por bailar delante del arca, y vio en sus ojos el mismo desprecio que había visto en sus hermanos. El tercero fue el día en que el profeta Natán se señaló el pecho con el dedo y susurró: «Tú eres el hombre». En ese momento, David supo que incluso los reyes podían quedar desnudos ante una verdad. Pero fue en las cuevas de En-Gedi, escondido como un animal, con los hombres de Saúl pisoteando sus huellas, donde realmente entendió. No fue la espada la que lo convertiría en rey. No fue la astucia, ni la fuerza, ni siquiera la unción. Fue la capacidad, en medio del miedo, de extender la mano y tomar el salmo que Dios le había dejado en las hendiduras de la peña. Aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y así, entre batalla y otra, David se volvió menos guerrero y más salmista. Menos un conquistador y más un hombre que había aprendido a inclinarse. Porque la verdadera corona no era la que brillaba en su frente, sino la que Dios tejió con sus propios dedos, utilizando los hilos arrancados de sus derrotas. Cuando, años más tarde, subió las escaleras del templo que nunca pudo construir, tenía las manos demasiado manchadas de sangre para construir un santuario, David no ofreció a Dios piedras ni oro. Le ofreció lo que quedaba, un corazón roto, un arpa desafinada y la certeza de que, incluso en la oscuridad, el baile no había terminado. Porque Dios no quería sus triunfos. Quería tus cicatrices. Y así fue como, al final, David descubrió la última lección: la mayor victoria no es ganar todas las batallas, sino permitir que Dios las use para tallar en ti algo que solo el desierto y las lágrimas pueden revelar. Algo que ni siquiera la muerte podrá borrar. Un nombre escrito no en los anales de los reyes, sino en el corazón de Dios.
La noche cayó sobre Jerusalén como un pesado manto, y el viento llevaba consigo el olor a incienso quemado y a tierra húmeda. David, ahora un anciano con ojos apagados como piedras desgastadas por el río, se sentó en los escalones del tabernáculo donde descansaba el arca. Sus dedos, alguna vez ágiles para la espada y el arpa, temblaron al tocar las cuerdas desgastadas. Ya no salía música de ellos, solo un sonido ronco, casi un lamento. A su lado, Salomón, ahora un hombre, observaba en silencio. No había reproche en sus ojos, solo una pregunta que nunca se atrevería a hacer: ¿cómo puedes cargar con tanto peso y aún así inclinarte ante Dios? David sonrió, un gesto amargo como vino agrio. «Construirás el templo», murmuró, pasando la mano por la madera del arpa. Solo podía soñar con él. Dios no me dejó construir sus muros, pero sí me dejó ser el fundamento que nadie ve. Salomón bajó la cabeza. Sabía de las guerras, de las traiciones, del hijo amado que se había rebelado, del pecado que había manchado el nombre de su padre. Pero también conocía las noches en las que David, solo, bailaba delante del arca como un loco, sin importarle la realeza ni la vergüenza. Como si, en algún lugar entre la sangre y la adoración, hubiera encontrado una verdad que ni siquiera la sabiduría podía explicar. ¿Tienes miedo de no ser suficiente?, preguntó David, adivinando sus pensamientos. Salomón no respondió. El miedo era una sombra que crecía con la grandeza del proyecto. Nadie lo es, prosiguió el viejo rey, tosiendo. Pero Dios no elige lo suficiente. Elige los rotos. Mírame. Y Salomón miró. Vio las arrugas, las manos marcadas, el cuerpo curvado por el tiempo y las batallas. Pero también vio algo más, una luz que no provenía de coronas o ejércitos, sino de algo que ardía detrás de unos ojos cansados. Como si en cada cicatriz Dios hubiera dejado una firma. El templo será hermoso, dijo David, cerrando los ojos. Pero no es para él. Es para ti. Para que recuerden que, incluso cuando todo se desmorona, hay un lugar donde Dios todavía quiere vivir. Pasó una brisa y por un instante Salomón juró haber escuchado el eco de un arpa, una melodía que no era de esta tierra. Cuando volvió a abrir los ojos, David ya no estaba allí. Solo quedó el arpa, tirada en el suelo, y el silencio que sigue a los grandes hombres cuando finalmente descansan. Al día siguiente comenzaron los trabajos. Y en cada piedra colocada, en cada pilar erigido, había algo que ni el oro ni el cedro del Líbano podían comprar: la memoria de un hombre que aprendió, en el desierto de sus propios fracasos, que Dios no habita en templos hechos por manos puras, sino en corazones que se atrevieron a bailar sobre las cenizas. El templo creció como un sueño de piedra, y Salomón, ahora rey, observaba desde lo alto de las escaleras en construcción. Las manos de los trabajadores, callosas y precisas, parecían guiadas por algo más que habilidad, como si cada golpe del cincel fuera un verso de un salmo no escrito. Por la noche, cuando las antorchas parpadeaban sobre los andamios, oía a los trabajadores murmurar: hablaban de David, de pastor que se había convertido en gigante, del hombre que había danzado delante del arca hasta que sus ropas se hicieron harapos, y la gloria era solo suya. Pero había algo que ni las piedras ni las historias contaban. Una sombra que Salomón había cargado desde la noche en que su padre desapareció. No era luto, no exactamente. Era una pregunta sin palabras, un vacío en el pecho que ni la sabiduría ni el incienso podían llenar. Hasta que, una tarde, cuando el sol quemaba el bronce de las puertas, se acercó un viejo carpintero de Judá, el mismo que había tallado los querubines para el lugar santísimo, con un trozo de madera en las manos. Esto era del arpa del rey David, dijo, pasando los dedos por las cuerdas rotas. Lo encontré entre las herramientas, como si lo hubieran olvidado. Salomón tomó el instrumento. Las cuerdas, una vez tensas como los nervios de un guerrero, ahora colgaban flácidas, sin sonido. Pero cuando los tocó, aún así, resonó un gemido bajo, como el viento entre las grietas de las rocas. Y entonces lo supo. No era el templo lo que faltaba. No fueron los sacrificios, ni los cantos, ni el oro que cubría las paredes. Fue el baile. La santa locura de un hombre que, ante lo imposible, optó por creer que Dios prefería el tropiezo de los pies descalzos a la perfección de los rituales. Esa noche, Salomón descendió al valle debajo de la ciudad, donde los olivos se inclinaban bajo el peso de la luna. Se quitó las sandalias, rasgó el borde del manto real y empezó a hilar. Primero lentamente,
como si tuviera miedo de caer, luego, con un abandono que no era el suyo, pero que le fue dado en herencia. Y mientras bailaba, las piedras del templo, aún incompletas, temblaban levemente, como si algo en ellas reconociera ese ritmo. Cuando llegó la mañana, los sirvientes lo encontraron tirado en el suelo, con el rostro marcado por el polvo y las lágrimas. A su lado, el arpa de David volvió a estar entera. Las cuerdas, ahora plateadas como hilos de lluvia, vibraban solas, tejiendo una música que solo los corazones rotos podían oír. Y el templo finalmente estuvo listo. No porque las paredes estuvieran levantadas, sino porque algo dentro de ellas, algo vivo, había despertado.